Y bueno, vamos a conversar sobre un caso bastante sonadito ya a nivel internacional, sobre un artículo retractado. Retractado hace recién un par de días, unos 3 días aproximadamente. Y por fin el comité editorial de una revista pues toma la decisión de retractar este artículo. Pero ahorita vamos a entrar en más detalle, vamos a tratar de ver, eh, vamos a tratar de ver eh, todo el contexto detrás de esta situación. ¿Ok? Entonces, un poquito del contexto, cuál fue este caso internacional, los aspectos éticos relevantes y las conclusiones para que todos podamos tener más o menos una idea de lo que fue este estudio internacional. Muy bien. Primero vamos a entrar en contexto, entonces les presento, él es el doctor Didier Raoult, él es médico microbiólogo francés, ha trabajado bastante en la línea de enfermedades infecciosas, incluso ha sido director, ha dirigido el Instituto Hospitalario Universitario Mediterráneo de Infecciones en Marsella, en Francia, ¿no? Y bueno, se le agradece bastante por las distintas investigaciones y los descubrimientos sobre bacterias intracelulares y virus emergentes. No solamente se ha dedicado a la parte clínica, sino también muy específicamente a la parte microbiológica, que a veces no tiene un rol tan clínico como tal, sino más biológico. Entonces, es notable su trayectoria científica, sin embargo, ha ocurrido algo, ¿no? Ha ocurrido algo para que hoy en día en los medios de comunicación, principalmente divulgación científica, eh, y medios que tratan sobre la medicina basada en evidencia principalmente. Entonces, Didier Raoult ganó notoriedad internacional durante la pandemia por COVID-19 y es que todos los médicos infectólogos y todos los investigadores que se dedicaban a la infectología pues tuvieron cierto rol eh, quizás un poco más fuerte que otras especialidades, todos aquellos que se dedicaban, no solamente incluso a los médicos, sino también aquellos biólogos que se dedicaban netamente a la parte microbiológica o bioquímica, incluso a la parte de veterinarias que se dedicaban netamente a la transmisión de enfermedades, eh, y bueno, farmacéuticos, químicos farmacéuticos que se dedicaban a el desarrollo de medicamentos directamente, principalmente de agentes quimioterápicos antimicrobianos, fueron el principal foco para que puedan realizar investigación, ¿no? Y justamente, pues, Didier Raoult estaba dentro de este rubro, era médico infectólogo y aparte eh, una de las cabezas y uno de los referentes internacionales cuando se trataba sobre temas de microbiología, infectología, ¿no? A nivel mundial era un referente internacional y durante la pandemia por COVID-19, pues, él decidió defender el uso de hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento contra el virus. Pues este enfoque fue muy controversial, porque eh, desde un punto de vista, desde un punto de vista más clínico, ¿no? Sabíamos todos que el COVID-19 pues era causado por un virus denominado COVID-19, el SARS-CoV-2, era un virus, ¿no? Y por lo tanto, lo más lógico es que se trate este tipo de enfermedades con antivirales más que con antibióticos, ¿no? Porque principalmente los antibióticos están directamente dirigidos hacia entidades biológicas como tal, o sea, seres con vida, y en este caso las bacterias son seres con vida. Caso contrario que sucede con los virus, que son seres que simplemente tienen un esquema proteico, eh, más no tienen un ciclo de vida como tal, ¿no? Entonces, eh, decidieron hacer un estudio, ¿ya? Decidieron hacer un estudio sobre la hidroxicloroquina y la cetromicina para el tratamiento de la COVID-19, ¿no? Y ellos hicieron un ensayo clínico abierto y no aleatorizado, ¿no? Este ensayo generó bastante controversia y levantó bastante eh, popularidad, se popularizó bastante rápido porque todos tenían esta esperanza, ¿no? De que por fin, en poco tiempo, ¿no? Porque la pandemia inició bueno, no inició la pandemia, pero surgió el brote en noviembre del 2019 y a partir de ahí se expandió bastante rápido, ¿no? Y para tener estos resultados en marzo del 2020, pues era un tiempo bastante corto y generó bastante
bastante esperanza en la población y principalmente en aquellos que tomaban esta iniciativa de poder mejorar la calidad de sus pacientes, ¿no? Entonces, este estudio, un poquito más de contexto, se trató de un ensayo clínico abierto y no aleatorizado, que significaba que tanto los investigadores como los participantes como tal sabían qué tratamiento se estaba administrando, o sea, no era ciego, no era cegado. Y los pacientes no fueron asignados al azar, ¿no? Lo que usualmente se pretende en un ensayo clínico aleatorizado es que el paciente tenga la misma probabilidad o de recibir el tratamiento o de no recibir el tratamiento, ¿no? Pero en este caso no fue así, fue por mucha conveniencia, por así decirlo, ¿no? Y de los cuales pues 20 pacientes de ellos recibieron este medicamento de hidroxicloroquina y de estos 6, aparte de estos, o sea, de estos 20, 6 también recibieron acitromicina, o sea, hidroxi más acitro. Los 16 pacientes restantes sirvieron como grupo de control y no recibieron tratamiento con hidroxicloroquina. ¿Ok? Entonces, hasta cierta parte, ¿no? Nos parece que efectivamente fue un ensayo clínico donde hay una intervención directa que es el medicamento hidroxicloroquina y acitromicina, ¿no? Pero han surgido bastantes cosas. Lo principal, creo yo, y lo que deben de notar desde un principio, es que este tamaño de muestra es pequeñísimo. Es muy pequeño, ¿no? Viendo la gran envergadura de la pandemia, ¿no? Que no solamente afecta pues, a un grupo poblacional reducido, sino también todos eran, todos eran un posible, posibles individuos que puedan desarrollar la enfermedad. Claro que más adelante se vio que existieron algunos factores de riesgo que podían generar que haya más eh, posibilidad de fallecimiento, posibilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, todos teníamos la posibilidad de desarrollar la enfermedad, ya sea de manera leve, moderada o severa, pero todos teníamos la posibilidad de contagiarnos, ¿no? Entonces, de los 7 billones de personas, o casi 8 billones de personas ya en ese momento, trabajar con un grupo tan reducido y generalizar a toda la población era muy complicado, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras observaciones que nosotros podríamos ver, ¿no? Era un ensayo clínico que no estaba aleatorizado, aparte que no estaba cegado correctamente y aparte que no tenía un tamaño de muestra suficientemente grande, ¿no? Para poder tener una validez externa adecuada. Entonces, estaban faltando dos cosas, una adecuada validez interna y una adecuada validez externa. De esta forma, nosotros nos podemos dar cuenta que pues no por el hecho de que un resultado sea positivo, necesariamente eso tiene que ser una ley, ¿no? Se tienen que hacer múltiples estudios para poder probar que verdaderamente estos resultados sí son fiables y que sucede siempre de esta forma, ¿no? Pero los tomadores de decisiones utilizaron bastante este estudio. Vamos a ver que sí. Los resultados fueron muy alentadores. Se usó un seguimiento, ¿no? Podemos ver en esta parte, voy a utilizar, no, vamos a ver si se puede utilizar acá. Y el puntero láser. Ok. Nosotros podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Que existen dos grupos, ¿no? El grupo de los controles, que es la línea negra, y el grupo de los que utilizaron hidroxicloroquina en la línea roja, ¿no? Y podemos ver que durante el seguimiento, aquí está el porcentaje de pacientes que tuvieron el PCR positivo, que en ese momento pues era uno de las formas de poder detectar el virus dentro de una persona, ¿no? De manera muy simple, en una persona. Entonces vieron que durante los días ese nivel de PCR para poder detectar a los pacientes con la enfermedad disminuía. O sea, el día cero todos tenían el PCR positivo, todos. Pero el día uno, de esos mismos pacientes, o sea, pasó un día, nuevamente tomaron el PCR a todos los pacientes y aproximadamente pues el 87% de los pacientes de los controles todavía tenía el PCR positivo, mientras que aquellos que tenían hidroxicloroquina ya solamente tenían el 80%, ¿no? De la misma forma, en el día 2 aumentó el número de pacientes que tenía en la parte de los controles, aumentó los que tenían PCR positivo, y así hasta el final del seguimiento, ¿no? Que fue el día 6. En total se hicieron 7 días. Ese día 6, porque estamos contando un día cero, recuerden ustedes, un día cero donde todo se les agarró y recién a partir de ahí se les hizo la diferenciación entre hidroxicloroquina y controles. El día 6 de administración de la intervención vieron que aproximadamente el 80% de los pacientes que no tenían ningún tratamiento, ni hidroxicloroquina ni acitromicina, todavía tenían el PCR positivo. Por otro lado, aquellos que tenían el tratamiento con hidroxicloroquina y también con acitromicina, bueno, solamente 6 con acitromicina, pero casi todos de
de ellos, de ese grupo, tuvieron el tratamiento con hidroxicloroquina, el 30% nada más presentaba un PCR positivo, ¿no? Pero esto es un examen de laboratorio. Esto es un examen de laboratorio. Y pues la dinámica de enfermedades, cuando se trata de enfermedades de tipo infecciosas, eh, tratar de ver cómo es la dinámica de activación, inactivación y, actividad netamente y virulencia de los agentes patógenos, pues esto se torna muy, muy complicado de trasladarlo a la práctica clínica. ¿Ok? Si nosotros en este momento nos hacemos una prueba de tuberculosis, ya un PPD, por ejemplo, en Perú, posiblemente todos demos positivo a esa prueba, porque nosotros estamos en una zona endémica de tuberculosis, pero no desarrollamos la enfermedad, ¿no? Eso mismo sucedía con COVID. Podría ser positivo en el PCR, pero eso no quiere decir que tú desarrolles todos los síntomas de COVID. Podría ser negativo en el PCR, pero eso no quiere decir que te hayan detectado adecuadamente. Entonces nos vamos a otro punto, ¿no? Que es sensibilidad, especificidad de las pruebas. Pero en este caso solamente estamos viendo lo de PCR, nada más. No se ha tocado nada sobre mortalidad, sobre ingreso a UCI, no se ha tocado nada de eso. Solamente estamos viendo lo de PCR, ¿ok? Entonces, vamos aquí. De la misma forma, estamos viendo ahora los pacientes con PCR positivo, ¿no? Pero en este caso ya estamos viendo dividir en aquellos que recibieron hidroxicloroquina y también hidroxicloroquina con acitromicina, ¿no? Dicen que en el sexto día, aquellos que recibieron, o ya en el quinto día, ¿no? Aquellos que recibieron hidroxicloroquina y acitromicina, 0% ya tenían el PCR positivo. O sea, ninguno ya tenía el PCR positivo. Muy interesante, ¿no? Esto hizo que se elevara bastante las posibilidades de que, pucha, la hidroxicloroquina y la acitromicina son posibles agentes que puedan curar o revertir la COVID-19, ¿no? Sin embargo, no tenían ese objetivo claro, o sea, no es que va a disminuir la mortalidad, ni tampoco es un agente preventivo, ¿no? Simplemente están viendo que los que ya desarrollaron la COVID-19, porque todos ellos tienen el PCR positivo, en un tiempo van a dejar de ser positivos. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo de la enfermedad, ¿ok? Ese es un aspecto clave porque nosotros podemos tener exámenes positivos o negativos. Si tu examen es positivo y desarrollas la enfermedad, es un verdadero positivo. Si tú tienes un examen negativo, pero aún así desarrollas la enfermedad, es un falso negativo. Entonces, acá hay mucho que ver con la parte de la sensibilidad y especificidad de las pruebas, ¿no? Y el desarrollo de la enfermedad como tal, ¿no? Si bien acá todos podrían haber tenido COVID-19, lo más importante es quién puede fallecer y quién no, quién ingresa a UCI y quién no, quién desarrolla los síntomas y quién no. Y de todas formas, estas personas serán puntos de contagio. O sea que aunque tú no desarrolles los síntomas, posiblemente tú puedas desarrollar el contagio a otras personas y estas otras personas sí desarrollen síntomas, ¿no? Entonces, esta dinámica de la enfermedad es muy importante porque no estábamos tomándolo en cuenta en este estudio, o bueno, los investigadores no se y los tomadores de decisiones no tomaron en cuenta esos aspectos. Simplemente se fueron a los resultados bonitos, ¿no? Mira, bajó nuestro PCR, entonces funciona. Y son cosas que debemos tomarlo con mucho cuidado y con mucha cautela. Entonces, ya un poquito de palabreo aquí quizás, ¿no? El impacto en la comunidad científica. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando salió este resultado en el 2020, pues todas las personas se entusiasmaron, principalmente la comunidad científica, ¿no? Todos tuvieron, ojo, es posible que haya una cura pronta, una cura muy rápida para que estos pacientes no pasen a fallecer o a estar internados en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces había esa necesidad. Sin embargo, pues al leer correctamente este estudio, se dieron cuenta que no había mucho rigor metodológico. Había, por ejemplo, ¿no? El diseño no aleatorizado y el sesgo en los grupos de tratamiento era muy, muy evidente. Y solamente con un tamaño de muestra de 36 personas, imagínense. Asimismo, eso incrementó los estudios sobre hidroxicloroquina. Entonces, como dijeron, bueno, si es que la hidroxicloroquina está mostrando estos resultados, hay que tratar de hacer más estudios para ver si es que esto puede ayudar verdaderamente, ¿no? Y algunos intentaron replicar estos resultados con mayor rigor, o sea, hacer ensayos clínicos aleatorizados adecuadamente, cosa que salió muy mal, ¿no? Por ejemplo, en los ensayos grandes como el Recovery Trial o el Solidarity Trial de la Organización Mundial de la Salud concluyeron que no,
¿no? Y todos, y cuando, yo recuerdo muy bien que eso salió, el Recovery, el estudio de Recovery salió el 2021, en marzo, abril, si mal no recuerdo, el estudio del Recovery para, para hidroxicloroquina y también para dexametasona, lo recuerdo bastante bien. Eh, pucha, que toda la comunidad científica empezó a divulgar correctamente cómo se lee este tipo de estudios, para que vean que verdaderamente pues, el único medicamento que estaba funcionando en pacientes graves, no en pacientes leves ni en pacientes moderados, sino en pacientes graves, era la dexametasona, que la dexametasona sí tenía una actividad antiinflamatoria directamente, ¿no? Y que eso disminuía la posibilidad de fallecimiento a los pacientes que tenían el COVID grave. Ese era el único medicamento que había salido para esas fechas, ¿no? Y incluso hasta ahora no se tiene todavía un medicamento estrella que diga, ah, si yo tengo COVID y tomo esto me voy a curar. No existe. Y es que es muy complicado cuando se trata de enfermedades causadas por virus, ¿no? Pero ahora sí tenemos la parte preventiva, ¿no? Pero bueno, ese es para otra situación quizás, ¿no? Pero bueno, entonces, estos estudios grandotes, ya que ya tenían 500, 600, 700, 1000, 1500 personas involucradas, y no me refiero a involucradas que estaban haciendo el estudio, sino que estaban siendo pacientes del estudio, mostraron que la hidroxicloroquina no mostraba beneficio en la reducción de la mortalidad ni en la recuperación de los pacientes. Solamente disminuía tu carga viral, nada más, ¿no? Entonces, eso es algo importante. El hecho de que nosotros, en un momento, como científicos y como médicos y como personal de salud, en un momento digas, oye, está saliendo este estudio y hay buenos resultados con medicamentos, pero que luego digas, no, este estudio está mal hecho y sabes que lo vamos a retractar y no hay todavía un tratamiento específico, la comunidad que no está acostumbrada o que no tiene ese ímpetu por tratar de buscar más información, simplemente te va a creer, ¿no? Y primero me dices una cosa y luego me dices otra, entonces, ¿en quién confío? Entonces, eso es un daño directo a la credibilidad científica y sobre todo hacia los que están tratando las enfermedades, ¿no? Entonces, eh, muchas de las publicaciones, recuerdo yo, eh, fueron vistas muy específicamente para ver si es que estos estudios están bien hechos, ¿no? Eh, los estudios de COVID fueron acelerados, todos los estudios sobre COVID-19 fueron muy acelerados. Revisión por comité de ética rápido, una revisión por pares súper rápida. Trataron de acelerar y acelerar y acelerar para que tengamos la evidencia suficiente. Ahora en COVID, si ustedes buscan, no sé si se llegó a los 800.000 artículos, no sé si se llegó, porque bueno, ya disminuyó bastante todo eso, pero yo recuerdo que buscábamos y había un montón de artículos sobre COVID-19, ¿no? Recuerdo que en PubMed nada más hablábamos de cerca de 8.000 o de 10.000 artículos hasta hace 3 meses, recuerdo muy bien. Entonces, sobre COVID-19, SARS-CoV-2 y todo lo que involucra, ¿no? Desde diversos aspectos. Entonces, era muy complicado, ¿no? ¿Qué tan rápido pueden escribir las personas a veces sus resultados de una investigación? Entonces, de todas formas, todo eso necesita un rigor científico. ¿Cómo impactó esto en la toma de decisiones? Recomendaciones rápidas basadas en esa evidencia, ¿no? O sea, si es que salió ese estudio, muchas de las personas que estaban involucradas en la toma de decisiones rápidamente adoptaron, ¿no? Ya, este estudio salió, entonces hay que comprar hidroxicloroquina, citromicina, ¿no? Y bueno, ahí hubieron otros conflictos de interés, yo recuerdo bastante bien, laboratorios inmiscuidos en la toma de decisiones, laboratorios que fabricaban hidroxicloroquina, citromicina dentro de las tomas de decisiones públicas, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema. Algunos países rápidamente adoptaron este tipo, incluso en Perú, si mal no recuerdo, hubo un kit anti-COVID, ¿no? Que tenía hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, incluso, ¿no? Para prevenir supuestamente el COVID, ¿no? Situación muy alejada de la verdad, ¿no? Y luego poco a poco, pues esto fue quitándose, ¿no? Y todo esto se basó en esos primeros resultados, ¿no? Situación que pone de manifiesto que nosotros debemos leer correctamente los estudios y tener una buena medicina basada en evidencias, porque eso genera un gasto directo hacia el Estado. Y si se gasta en eso, no hay dinero para otras cosas. Entonces es una situación que se tiene que balancear, ¿no? Y hubo bastante confusión y polarización, ¿no? En muchos países, incluso acá en Perú, mucha desinformación, empezaron a salir movimientos, empezaron a salir pseudo investigadores, empezaron a salir divulgadores, entre comillas, que mencionaban las cualidades laboratoriales, ¿no? Desde un punto de vista in vitro, de estos medicamentos, ¿no? Y pues hubo mucha desconfianza, ¿no? Eh,
si la población estaba con cierta desconfianza porque no se estaban comprando medicamentos, pues tenían que creer en algo, y ese algo era aquella persona que decía que los medicamentos estos mencionados anteriormente funcionaban, ¿no? Entonces, siempre se ve, eh, siempre se ve involucrada esa confianza que puede generar la población hacia nosotros, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las recomendaciones que nosotros hagamos. Ejemplos en países y decisiones que tomaron. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasó? La FDA autorizó el uso de emergencia para hidroxicloroquina. Sin embargo, ya después de 3 meses, en el mismo 2020, lo retiró. Y fue rápido, ¿no? Ya, ok, te autorizo por mientras, ¿no? Un ratito, pero oye, esto no está funcionando tan bien. Junio de 2020 salió, así. Y lamentablemente, pues no, esto fue muy politizado. Por ejemplo, si una persona, un eminente, ¿no? Alguien que es líder de un país, como en este caso Donald Trump, dice que sí sirve, que esto es muy bueno para la salud, lamentablemente, pues la población le va a creer, ¿no? Incluso acá hubieron personas públicas, figuras públicas, que dijeron que sí, que con algunos medicamentos se curaron, cosa que es totalmente equivocada, ¿no? No podemos mencionar que por un paciente que haya tomado esto o no haya tomado se haya recuperado, es algo muy, muy complicado de recomendar, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y pues lamentablemente esto es siempre un gasto para el gobierno, ¿no? Eh, en Brasil, de la misma forma, el presidente directamente respaldó abiertamente Bolsonaro, respaldó abiertamente el uso de hidroxicloroquina. Sin embargo, pues el Ministerio de Salud también lo retiró, aunque el Ministerio de Salud de Brasil había publicado guías que recomendaban este uso. Incluso en Perú también se vio lo mismo, ¿ya? Eh, Sin embargo, muchas de las organizaciones médicas y científicas dijeron que no, ¿no? Que no, pero esto lleva una disputa entre los que creen que sí funciona y los que verdaderamente saben que no funciona, ¿no? Y todo se basa en datos, pues lamentablemente hoy en día todo se puede probar, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de recomendaciones que no están basadas correctamente en la evidencia. Y en Perú, pues, el Ministerio de Salud incluyó a este tipo de medicamentos en sus protocolos para tratamiento COVID-19. Entonces hay que tener mucho cuidado, se eliminó su uso, y bueno, yo recuerdo muy bien que incluso los kits de algunos programas, no, quizás no directamente relacionados al Ministerio de Salud, sino eran programas privados, quizás programas usualmente ocupacionales, ¿no? Daban estos kits a sus trabajadores para que puedan, con hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, para que puedan utilizarlo, ¿no? Incluso en el 2021, ¿no? Situación muy, 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 hoy en día muy, muy fuera de los cabales, ¿no? Porque eso es muy poco complicado es muy complicado de prevenir una infección por virus mediante antibióticos. No tiene mucho sentido, la verdad. Sin embargo, pues después vinieron lo de las vacunas. Bueno, eh, y eso que todavía no les hablaba de los riesgos. La hidroxicloroquina y la citromicina no son medicamentos, pues, que tú los tomas y no pasa nada, ¿no? La hidroxicloroquina incluso se ha visto que algunos pacientes que han abusado un poco de la hidroxicloroquina y en tratamientos relativamente largos, han tenido una falla cardíaca por este medicamento, ¿no? Y la citromicina, pues, genera resistencia antibiótica. Entonces, si nosotros tenemos resistencia antimicrobiana, si tú con COVID-19 también tienes neumonía bacteriana, pero ya te trataste con la citromicina, generas que tu bacteria que te causó la neumonía, o sea, la bacteria, una neumonía bacteriana, sea resistente a la citro. Y la citro usualmente sí se da en neumonías atípicas. Entonces, haces que pues no te sirva porque ya es resistente, ya lo tomaste antes, la bacteria se hizo un poquito más fuerte, ¿no? Se agarró músculo contra la citromicina y simplemente no le sirve. Entonces tienes que utilizar el siguiente medicamento, ¿no? Quizás macrólidos más fuertes, quizás tetras, quizás, no sé, cefalosporinas de cuarta generación. Entonces, son medicamentos que usualmente así por así no se brindan, sino tienen que tener un respaldo de resistencia antimicrobiana. Y eso es algo mal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas superbacterias. Y bueno, ¿por qué se retrataron? Pues en aspectos éticos, eh, hubieron muchas observaciones, y justamente el artículo de retractado, ustedes lo pueden buscar, tal cual como les mostré en la primera diapositiva, está así retractado con letras rojas grandes, porque hubieron algunas fallas, ya muy aparte de la parte metodológica, la parte ética estaba bastante en juego. ¿Por qué? Porque
estos investigadores empezaron su investigación un 2 de marzo del 2020, un 2 de marzo. ¿Y qué pasó? Ellos obtuvieron la aprobación por comité de ética el 5 de marzo. Entonces, entre 2 al 5 hubieron pacientes que ya estaban recibiendo el tratamiento, pero sin ninguna aprobación del comité de ética. Entonces, ¿qué pasaba si es que este paciente que estaba recibiendo hidroxicloroquina hacía una falla cardíaca? ¿No? Una falla cardíaca. ¿Qué pasaba si este paciente generaba resistencia antimicrobiana? ¿No? Entonces, como todavía no había ese consentimiento, esa aprobación por comité de ética, lamentablemente, pues todos esos gastos los asumiría los que estaban investigando o el hospital que estaba adoptando a estos pacientes, ¿no? Para poder realizar la investigación. Entonces, a veces pensamos que simplemente es cuestión de intervenir a los pacientes, se les da su medicamento y se ven los resultados, ¿no? Pero existen posibles efectos adversos que pueden conllevar de estos, pueden ser conllevados de estos medicamentos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Eh, Además, no todos los pacientes llenaron adecuadamente el consentimiento informado. Y eso también es importante, ¿no? Porque si el paciente no acepta trabajar y simplemente tú lo haces porque eres el médico de ese hospital y le dices, sabes que este medicamento te va a hacer bien, te va a mejorar, el paciente te va a creer porque tú eres médico, ¿no? Entonces, a pesar de que es un medicamento no aprobado, la citromicina y la hidroxicloroquina no era aprobado para COVID-19 en ese momento, ellos lo hicieron, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿no? En el punto 3 menciono claramente, el tratamiento con la citromicina no era el tratamiento estándar. En ese momento no era el tratamiento estándar para el COVID-19. Entonces no se debería de haber utilizado como parte de tu rutina médica. Entonces, ellos mencionaron que se trató como un medicamento preventivo, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Los antimicrobianos no se utilizan como tratamiento preventivo, ¿no? Hay casos excepcionales que se pueden utilizar como cierta profilaxis, pero en general no se utilizan como tratamiento preventivo. Y en Francia, pues la citromicina también no era un tratamiento estándar como cobertura antibiótica y mucho menos para profilaxis de primera línea, ¿no? Menos para estreptococos, por ejemplo, ¿no? Porque ellos mencionaban, sí, se les está dando la citromicina por si es que este pacientito con COVID-19 genere una neumonía bacteriana. Entonces, por si acaso, le voy a meter su acitromicina. Cosa que tampoco es así, ¿no? No se previenen las neumonías bacterianas, ¿no? Se tratan las neumonías bacterianas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué más? Entonces, en general, una aprobación ética dudosa, el consentimiento informado estaba muy mal diseñado o incluso no se confirmó si todos los pacientes dieron verdaderamente su consentimiento informado para esto. Metodológicamente hubo un desbalance entre los grupos de tratamiento y control. En un punto se les administró también acitromicina con hidroxicloroquina, situación que no debería darse. Y había metodologías inconsistentes. Incluso los mismos autores de ese trabajo dijeron, oye, no me pongas a mí, por favor, retírame, porque yo no estoy de acuerdo con esos resultados. Se retiraron, ¿no? Y el mismo Didier Raoult, que del que estábamos hablando al inicio, pues no respondía a la revista, ¿no? Oye, la revista, cuando tú envías un artículo, te hace observaciones, ¿no? Y si a mí me hacen una observación, oye, mira, esto del comité de ética me está causando un poco de problemas, no sé si me puedes dar tu resolución del comité de ética, tu aprobación del comité de ética, o si me puedes mostrar sin los nombres, claro, el consentimiento informado de los pacientes que al menos hayan estado llenados, ¿no? Por lo menos no hubo respuesta del investigador principal. Entonces, eso hace que te genere más dudas, ¿no? La incertidumbre te genera muchísimas más dudas. Y por eso es pues que se retractó el estudio. Entonces, algo importante aquí es al punto en donde quería llegar, es cómo actúa el comité de ética. Nosotros en el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja tenemos un comité de ética especialmente dirigido para las investigaciones, o sea, verdaderamente que pueden evaluar las investigaciones, ¿no? Y bueno, es importante empezar de, si es que ustedes ven como una parte que no apoya, sino retrasa tu investigación, es porque verdaderamente se revisa el trabajo para que verdaderamente podamos estar seguros, bueno, yo no soy parte del comité de ética, anteriormente en otros lugares he podido participar en los comités de ética, pero en el comité de ética no estoy. Usualmente los comités de ética nos encargamos de eso, pues, ¿no? De velar porque uno, no hagas daño al paciente y otro, que estés cumpliendo todo lo que me estás diciendo. Si tú me dices que va a haber un consentimiento informado, cúmplelo. Si tú me dices que se va a hacer un tratamiento, cúmplelo. A la dosis específica, cúmplelo. Si tú me dices que este es un estudio aleatorizado, aleatorízalo, ¿no? Entonces, el comité de ética está ahí para hacer el seguimiento y para que luego el comité de ética pueda salir y decir, ¿sabes qué? Este autor sí ha seguido todo, entonces no se debe retractar este artículo. Entonces también es un respaldo para ti, ¿no? Porque hoy en día, mira,
ha perdido tanta credibilidad de Deloitte que ya no se le considera y ni siquiera se citan sus trabajos para otra cosa que no sea para cosas malas. Todo el trabajo que ha hecho detrás sobre descubrimientos de microbios, de microorganismos, de virus, ha quedado enterrado por toda esa controversia. Entonces, eso pasa. Lamentablemente las personas reconocen y te conocen más por lo malo que por lo bueno. Entonces, a pesar de que haya tenido una larga carrera en investigación, pues yo recuerdo más a Didier Raoult por el escándalo de COVID-19, ¿no? Entonces, que no les pase eso, ¿ok? Que no les pase eso y que además tengan el respaldo de una institución, como es en el caso de la institución, del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, que tiene un comité de ética que les puede respaldar y pueden decir, sí, efectivamente, este es nuestro investigador, nosotros le dimos la aprobación del comité de ética y estamos dispuestos a hacer un monitoreo del trabajo, ¿no? Entonces, eso es necesario, porque luego pueden venir las retractaciones, ¿no? Entonces, eh, hubo un reclutamiento de pacientes antes de la aprobación ética. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál podría haber sido la solución? El comité debería haberse puesto y exigido que existiese una aprobación ética formal antes de iniciar cualquier actividad. Y si ya hubo reclutamiento, que se descarte ese reclutamiento y que no se toque a los pacientes, ¿no? Y si ya han sido intervenidos, pues que se les dé una carta de agradecimiento y que se les brinde un soporte por si generan algún tipo de efecto adverso, ¿no? Eso es lo que se debió hacer. Tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más podría haber hecho? Evaluación de consentimiento informado. No se garantizó que todos los pacientes dieran su consentimiento informado. Entonces, una posible solución es que el comité podría haber revisado y aprobado todos los formularios de consentimiento. Si es que es un tratamiento de intervención, sí o sí debería haber tenido un consentimiento informado. Sí o sí. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Si ustedes quieren hacer una investigación, es importante que el participante sepa para qué se está haciendo todo esto, ¿no? Y cuál es tu objetivo. Eh, no le vas a explicar a grandes rasgos, pero, o de manera detallada, disculpen, pero sí le puedes dar una perspectiva rápida para que se entere qué es lo que se va a hacer con los datos que ustedes recolectan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Explicar los riesgos y los beneficios siempre es importante. Monitoreo, ¿no? Si el comité de ética vio que esta metodología no es robusta, no es adecuada, el comité podría haber hecho auditorías periódicas para ver si es que verdaderamente se está cumpliendo el protocolo, ¿no? Y si es que hay algún desbalance, o es que si la validez interna está viéndose afectada, eso se coloca en las limitaciones. ¿Sabes qué? Este estudio tiene tal limitación, es preferible que se hagan más estudios, que no se tome en consideración o que no se utilice este medicamento para que se trate de primera línea, ¿no? O sea, estás descubriendo algo nuevo, genial, pero no es que es la verdad absoluta. Entonces, siempre es bueno tener ese tipo de limitaciones, ¿no? Estudios de 10 pacientes, de 15 pacientes, no quiere decir que ya automáticamente funcione para todo el mundo. Entonces, este estudio tuvo 36 pacientes. ¿Cómo yo puedo aplicar estos resultados para 7 billones de personas? ¿No? Entonces, muy complicado. Asesoramiento metodológico. El comité de ética también realiza un tipo de apoyo metodológico para que puedan realizar mejor sus investigaciones, ¿no? Entonces, podría haber recomendado un diseño más sólido o en todo caso, pues mencionar que eso sí o sí tiene que ir en las limitaciones, ¿no? Porque es un primer avance, es una primera etapa, ¿no? Que quizás ellos dijeron, sí, podría ser porque reduce la carga viral, pero tómelo con cuidado. Es diferente. Entonces, ¿cómo resolver los problemas durante la realización del estudio? Posiblemente podrían haber suspendido el estudio y simplemente decir que no va, ¿no? A veces sucede, a veces pasa. Si es que algo no está yendo como ustedes creen o si es que hay muchos fallecimientos, por ejemplo, es preferible dar un stop y continuar, ¿no? Y simplemente parar el estudio y mencionar eso en sus informes, ¿no? Modificación del protocolo, quizás la capacitación al equipo de investigación, ¿no? Siempre ser transparentes con la documentación, con los consentimientos informados, con la aprobación del comité de ética y estar siempre en comunicación. Estar en comunicación con tu ente que te está respaldando siempre es bueno. Si es que acá te está respaldando la unidad de docencia e investigación y tecnologías, acércate a ellos y dile, ¿sabes qué? Esto está pasando en esta investigación, no sé cómo podríamos proceder o qué consejo me das. Si es que es preferible que suspendan el estudio, pues hay que tratar de comprender también, porque al fin y al cabo este estudio se puede utilizar para beneficio de los pacientes. Si es que es algo que no va, simplemente se informa, ¿no? Y puede salir de otra forma, ¿no? Entonces hay que tratar de ver desde ese punto de vista. Muy bien, perfecto. Eso era todo con respecto a este controversial estudio. Espero que les haya
gustado. No sé si habrá algún comentario, quizás por ahí, algún